Saludamos a esta hora a Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS, profesor universitario, quien ha sido criminalizado y hostigado en múltiples oportunidades por el régimen venezolano. Bienvenido al programa La Mañana de NTN 24. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Marco Antonio Ponce, pues conoces las tácticas del miedo del régimen, de la dictadura. El ataque al comando con Venezuela, esto pasó hace un par de horas. Una primera opinión al respecto, ¿qué sabemos? Lo que nosotros hemos venido observando en Venezuela es cómo se ha ido desarrollando este patrón de persecución a todas las personas que piensan distinto, que lo hacen público, así como hemos visto la represión en los últimos días a las manifestaciones en Venezuela. Es importante destacar que entre los días 29 y 30 de julio se documentaron más de 560 manifestaciones en todo el país venezolano, sobre todo de sectores populares, exigiendo transparencia, denunciando el fraude, y lo que se recibió por parte de las autoridades de Venezuela fue represión, al menos unas 115 manifestaciones reprimidas. Hasta el día de hoy el saldo es aproximadamente 19 personas asesinadas en el contexto de estas manifestaciones que, reitero, han sido exigiendo transparencia, que entreguen las actas y denunciando el fraude electoral, y que estas manifestaciones han sido principalmente en sectores populares de Venezuela. Es muy delicado eso que estamos viendo porque están reportando no solamente las capturas, las muertes que de verdad duelen muchísimo, también la falta de que no pueden acceder a una legítima defensa, como ha denunciado Foro Penal, desaparecidos, y ahora también cómo los están obligando a decir cosas en videos, a dar falsos testimonios. Preocupa mucho estas tácticas ante, la verdad, una comunidad internacional de manos cruzadas. Así que efectivamente esto forma parte de la política de represión y criminalización de Nicolás Maduro. Ya lo hemos visto anteriormente, lo hemos documentado desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y así lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades ante las instancias internacionales. Es una política de represión que vimos en el 2014, 2017 y 2019, y estamos viendo cómo en este momento esa maquinaria represiva continúa activa. Nicolás Maduro anunció el día de ayer que ya había aproximadamente 1.200 personas detenidas en Venezuela y 1.000 solicitadas por las autoridades, de manera que lo que estamos viendo es una gran persecución a nivel nacional, porque el pueblo venezolano en todo el país es el que está exigiendo respuesta, está exigiendo transparencia frente al resultado de las elecciones. De manera que lo que en este momento el régimen de Maduro está buscando es tratar de aniquilar a la población venezolana para que no exija sus derechos en todos los ámbitos, incluso en las calles del país. Como les decíamos al principio, se han reportado más de 564 manifestaciones. Es un dato preliminar, son muchas más, pero los venezolanos continúan exigiendo derechos, y eso es lo que probablemente vamos a seguir observando en los próximos días, en el sentido y cuando, de manera que no se tengan los resultados. Mientras no se muestren las actas, los venezolanos van a seguir exigiendo ver qué pasó, porque lo que se observó el día de las elecciones fue una asistencia masiva en todos los centros de votación, y la gente no ve que su voto haya sido, que se corresponda con el resultado que anunció el Consejo Nacional Electoral. Marco Antonio, ¿tienen reportes que incluso desde la privacidad y la seguridad que debería representar el hogar, la casa, en los edificios de departamentos, hacen su protesta con los cacerolazos y ahí también van a buscar represión? Sí, efectivamente, como les mencioné al principio, estas son una de las prácticas de esta política de represión, donde no solo son detenidos, criminalizados las personas que realizan manifestaciones en las calles, sino también quienes están haciéndolo desde la seguridad de sus hogares, incluso quienes han estado organizando sus hogares, y allí pues vemos que sufren estas prácticas de detenciones arbitrarias, pero también de tratos crueles, inhumanos y degradantes. También es bueno destacar que en esta ola de represión no solo han actuado los cuerpos de seguridad. Mayoritariamente hemos observado durante la represión en las manifestaciones a los civiles armados, que aquí se le denominan colectivos. Son civiles armados que han estado actuando en contra de los manifestantes. De hecho,
todas las personas que han sido asesinadas en estas manifestaciones han sido por heridas de armas de fuego. De manera que eso es una investigación que se tendrá que hacer más adelante, pero sí es bueno destacar que estos grupos de civiles armados actúan en coordinación con los cuerpos de seguridad venezolanos y forman parte de esta política de represión que está en desarrollo en este momento en Venezuela, y por eso es muy importante el llamado a la comunidad internacional para que continúe la veeduría sobre la situación que está ocurriendo en Venezuela, porque la represión está en este momento en uno de sus puntos más altos. En uno de sus puntos más altos. Lamentable esa situación y todo lo que nos denuncia, además de los colectivos que ya son viejos conocidos y además pavorosos. También hemos recibido información de que además de los colectivos, además de las fuerzas chavistas y maduristas, también podría haber, eso lo han denunciado expresidentes, dirigentes políticos, que han llegado esos grupos de represión cubanos, incluso con reportes de aviones cargados de esos equipos tácticos expertos en represión cubanos, que incluso también rusos del grupo Wagner, que ya sabemos que son unos grupos paramilitares que han apoyado esa lucha allá. ¿Qué se sabe de otros actores internacionales que estén apoyando la represión? No sería una novedad que estas agrupaciones o estos ejércitos extranjeros estén en Venezuela. De hecho, en algunos desfiles militares también han participado estos grupos militares como invitados, de manera que no sería algo nuevo o sería falso, al contrario. Es muy probable que esto sea así. Hemos visto algunos reportes a través de las redes sociales, también hemos observado los pronunciamientos que han hecho algunos expresidentes. Continúa siendo una situación muy preocupante y alarmante que no solo están reprimiendo los colectivos, la fuerza pública venezolana, sino además que pudiesen estar también involucrados cuerpos de seguridad o ejércitos extranjeros. Y como les decía al principio, esto forma parte de una política de represión que se ha instaurado en Venezuela desde el año 2014. Hemos observado cómo estos patrones de represión se han ido desarrollando en nuestro país, y es lo que vemos en este momento. Esta maquinaria de represión continúa activa. En las últimas horas hemos visto numerosas detenciones. Probablemente en los próximos días veamos un rebote con las manifestaciones, porque las personas van a comenzar probablemente a protestar, a exigir libertad a las personas que han sido encarceladas injustamente. El tribunal cita o convoca a Edmundo González y al resto de los candidatos, pero especialmente para el candidato de la plataforma unitaria, ¿es algo riesgoso esto? Absolutamente. Hemos visto las amenazas que ha hecho el régimen de Maduro a todas las personas que han participado en esta contienda electoral, y por eso María Corina Machado anunció que se estaba resguardando el día de ayer. Y es un riesgo muy alto, sin duda alguna hay un riesgo muy alto de detención, porque el mismo gobierno venezolano lo ha anunciado, ¿no? Y como les decía al principio, en este momento el país está bajo una niebla de represión y de criminalización, y está en desarrollo un patrón de persecución por motivaciones políticas. Las personas que se expresan políticamente tienen mayor posibilidad de sufrir esta política de represión. Así nosotros lo denunciamos, incluso durante el informe del primer semestre del Observatorio de Conflictividad Social, ya nosotros avisorábamos toda esta situación de criminalización, de persecución, y lo veníamos anunciando, y desafortunadamente lo que estamos viviendo en estos momentos, y llegamos a esa conclusión justamente porque entendemos y conocemos cómo ha sido el comportamiento y el patrón represivo de quienes están en el poder en Venezuela en este momento. Permítame, Marco Antonio, acudir al tema personal. Más que en este momento quiero hablar no solo con el director del observatorio, sino también con el venezolano, con el ciudadano que ha vivido en carne propia las intimidaciones. Quisiera saber cómo es, que los periodistas no debemos preguntar qué sintió, pero sí quisiera entender ¿qué se siente en ese momento cuando hay represión, cuando hay intimidación de unas fuerzas que por supuesto son más poderosas que uno. Quisiera que nos relatara esto que usted ha vivido en algún momento, que incluso la CIDH ha salido a hablar por usted y por otros activistas en algún momento, y que le está pasando a muchos jóvenes manifestantes ahora. Sí, sin duda es una situación muy difícil, porque no solo afecta a los activistas, a los defensores de derechos humanos, sino también tiene un impacto en el entorno familiar.
que justamente estas prácticas de intimidación, de persecución a los defensores, lo que busca es justamente quebrarlos para que no sigan realizando su trabajo de defensa, de denuncia. En el caso particular, en mi caso, la mayoría de los ataques los he recibido cuando he estado acudiendo a instancias internacionales a denunciar la situación de derechos humanos en Venezuela. Y sin duda es digamos, es un ambiente, es una situación muy difícil porque se pone sobre la mesa muchas situaciones, sobre todo el aspecto familiar, ¿no? Que también las familias sufren cuando ven que esta situación está ocurriendo, porque los defensores y los activistas de alguna manera también estamos conscientes en la situación en la que estamos trabajando. Obviamente no es la ideal, pero estamos conscientes y el impacto, creo que el impacto en la familia es una de las cosas que más nos pudiese afectar. Sin embargo, la mayoría de los directores de las organizaciones de derechos humanos continuamos en el país. Muchos desafortunadamente han tenido que salir, pero nuestro trabajo y nuestro compromiso continúa con Venezuela, desde el terreno, los equipos haciendo todo el trabajo de monitoreo, sobre todo de documentación. Debemos recordar que en Venezuela hay una grave situación con la libertad de expresión y el acceso a la información, de manera que el trabajo de la sociedad civil es muy importante para documentar, para seguir visibilizando la grave crisis política y de derechos humanos que atraviesa Venezuela en este momento. Una labor sin duda temeraria, Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación.